Profe, antes de que ingresen los demás, ¿se va a volver a hablar sobre el trabajo? ¿Cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? O sea, no porque, o sea, se había dicho que íbamos a conversar de todo esto hoy, ¿no? Eh, sí, pero... ¿te refieres a los venezolanos? O sea, se supone que se iba a hablar hoy. O sea, yo realmente mi insistencia es para ver si quiero el correo o no, eso es todo. Un momento que quiero verte la cara. Sí, muy bien. Si eres quien creía. Vamos a verle la cara Eh, para funarla. sí, sí, No, ¿por qué? sí, pero suenas así como si estuviéramos despidiéndonos ya y no hubiéramos hecho lo que vinimos a hacer, que era hablar del trabajo. Sí, será uno de los puntos. Por los momentos estamos hablando de, bueno, de cosas del párrafo, ¿no? Lo principal de la semana, tú no te angusties. No se angustie nadie, que sí hablaremos de ese asunto también, claro. Yo estaba diciendo, ¿qué estaba diciendo? Antes de que dijeras esto, lo tenía muy claro. Ahora me hiciste que se me olvidara. Mala gente eres. ¿Sabes que encontré una página muy útil y con muchos venezolanismos, muy bien explicados desde el punto histórico que me gustaría compartirles? Y es que hay muchos Bueno, compártela. que Pues están sí, muy bien explicados. Yo les y bueno, mandé hace estábamos una hablando, creo semana o que, dos, perdón, dime, si mira. no, que era que creo que no sé si había una compañera que le estaba preguntando algo a usted. Sí, sí, Estaba- yo estaba respondiendo y ahora ya no me acuerdo de lo que estaba diciendo. Pero lo voy a recuperar, me voy a acordar. No, bro. Sí, no, dijo creo que sí, por las 9, muy tarde para ti. Dale, pero José, dale. Entonces, ¿con quién estaba hablando? Antes de la interrupción de... Conmigo, con Gil, profe, con Gil, ¿Y conmigo. qué te estaba diciendo yo? Para ver si recuerdo lo que te estaba diciendo. Sí me acuerdo que había propuesto que leyéramos mi tarea para corregir y esas cosas. Sí, una No cosa sé que... si... Sí, sí, puede ser la tuya, puede ser la de cualquiera. Sí, Una pero cosa que... disculpe, yo estaba diciendo que, no, profe, ojalá la tuviera lista para que pudiera leerla, porque nada, bueno. Mm, pero yo no recuerdo que pidieran tantas cosas en esa tarea. No, no parece complicado hacerla. Sí, profe, pero usted tiene Mm, 30 años en este negocio. Entonces, sí, es el verdad. profesor de que yo entendí el video, el profesor con 30 años en la carrera ya dando la materia. No me Bueno, parece una buena comparación. eh, sí es bueno porque hoy les favorece. Pero bueno, miren, chicos, ya va. Estaba diciéndole a Gil que una cosa que planeo hacer, creo que a partir del segundo lapso hay que hacerla, es lo que se llama en docencia la coevaluación. También existe autoevaluación, existe, existen varios tipos, no importa. Pero a mí me encanta la coevaluación. Es decir, unos estudiantes corrigen a otros. O los estudiantes se corrigen entre sí. Por supuesto, con la participación del profesor. Eh, Basándose en lo que se ha explicado, basándose en lo que se conoce, en lo que se ha leído, en el material teórico que se ha estudiado, todos los estudiantes deberían ser capaces de observar en su propio trabajo, en el trabajo de los otros, lo que está bien hecho y lo que no está tan bien hecho. Y esa también es una manera de acelerar la corrección. El problema que yo veo siempre con la autoevaluación es que normalmente cuando uno entrega un trabajo es porque ya se ha esforzado en hacerlo lo mejor que puede. De modo que si se pone a revisarlo inmediatamente, no va a haber defectos. Y entonces, bueno, tiene que pasar un tiempo para que el cerebro descanse de eso y empiece a ver las fallas.
pero la mente de un compañero que estuvo ocupado haciendo su propio trabajo, si lo ponemos a leer el mío, va a empezar a ver cosas que yo no he visto. Ah, eso puede ser muy divertido en presencial. En línea nunca lo he intentado, pero hay que intentarlo. Eso era lo que iba a decir cuando se cortó. Suena bien, creo. Suena interesante. Ok. A ver, Márquez, que encontraste un material que parece muy bueno. Yo puse en WhatsApp hace unos días, hace como 10 días, no sé, o más, una página que encontré, o no recuerdo si será una página o un aviso que había en Facebook o en Twitter, no recuerdo, de un lingüista venezolano muy conocido, muy interesante, sobre los venezolanismos. Yo me dije, ah, mira, los muchachos me van a decir, profe, gracias. No, nadie le paró. Bueno, puede ser que le hayan parado, pero nadie dijo nada. No le estoy reprochando nada, es solamente que ahí, por si no lo recuerdan, ahí tienen otra cosa, ay, quién sabe si es lo mismo. ¿Quién más? Bueno, no sé, como nadie habla, creo que podríamos poner dinámica la clase hablando de algún venezolanismo. Uno que descubrí muy curioso, que en realidad tiene una connotación histórica curiosa, que es jalar bolas. Suena feo, Árbol. pero no tiene nada que ver con lo que pensamos. ¿Cómo es? ¿Qué encontraste sobre jalar bola? Que el término viene del tiempo donde estaban las cárceles del doctor José María Vargas, porque los presos usaban grilletes con pesadas bolas de hierro. Entonces, los que tenían mejor postura, los que eran presos políticos, los que, etcétera, tenían mejor economía, mejor posición dentro de las cárceles, tenían a sus propios jalabolas. ¿Qué eran los jalabolas? Eran los presos o los reos de menor rango que levantaban las bolas de hierro de esas personas para que pudieran caminar más cómodamente. De ahí es que viene el término. Sí, ese es el origen. Mira, Gabriela, las bolas de hierro son los grilletes, o grillo Bueno. también se puede llamar. Es lo mismo. Una cosa que te iba a preguntar, no, que te iba a decir, no sé si corregir. Las cárceles del doctor José María Vargas. Uy, Bueno, las cárceles hechas durante su periodo presidencial. pero José María Vargas era un presidente democrático, fue rector de la UCB, por cierto, el primer rector después del cambio de nombre de Pontificia Universidad Real y Pontificia Universidad de Caracas, la Universidad del Rey y del Papa, Real y Pontificia. Cuando Simón Bolívar le cambió ese nombre para que ya no fuera una institución monárquica de antes de la independencia, sino que se convirtiera en una universidad republicana, ¿no? De la República de Venezuela. Entonces se cambió el nombre y el primer rector después de eso fue José María Vargas, que fue a quien Bolívar le encargó que transformara esa institución en una institución moderna, y lo hizo. Ahora, yo no dudo que durante el gobierno de José María Vargas, que fue el segundo presidente de Venezuela, no dudo que se hayan hecho cárcel, pero no es famoso Vargas por eso. Yo he oído y he leído ese cuento, ese que tú acabas de contar, pero en el gobierno de Juan Vicente Gómez, en que sí eran Sí, muy famosas las cárceles. Se metía sí, mucho preso político ahí. de hecho se hicieron más populares el término fue en el tiempo De Gómez. de Juan Vicente Gómez, sí. Okay. O sea, ya el término venía desde el periodo del doctor José María Vargas, pero se intensificó con Gómez.
Es una cosa curiosa que que Y Vargas de, comenzó a gobernar. Una cosa curiosa que Vargas comenzó a gobernar en 1835 y Gómez terminó su gobierno porque se murió en 1935. 100 años. Yo quisiera averiguar eso, verificar ese dato de Vargas, porque parece medio curioso. Pero muy bien, muchas gracias por ese cuento. Esto es lo que se llamaría un avance de una investigación. Hay un estudiante que ha estado investigando un tema, un punto, una palabra, un término, un concepto, y un día en la clase viene y dice, un momentico, que yo les quiero contar que en mi investigación descubrí esto. Si hay algún otro dato interesante que agregar, adelante. Márquez o cualquiera de los demás. Bueno, no es por ser intensa, pero se me hizo gracioso otro término también, es que son muy interesantes los venezolanismos, que es echarse a los palos. Jamás, o sea, no sabía de dónde venía, pero también he escuchado, no nada más echarse a los palos, sino por lo menos, no, que me costó un palo. O no sé, la expresión palo para referirse a dinero o a bebida es muy común aquí en Venezuela. Entonces resulta que el término, por lo que pude investigar, viene de origen de cuando los esclavos ya no eran esclavos, que se originó la abolición de la esclavitud, que los ex dueños, ay, no recuerdo Los cómo es el ex término. dueños, examos, Exacto, los ex antiguos amos de amos. los esclavos, los antiguos amos de los esclavos se negaron a pagarles en monedas o en cobres o en cómo se manejaba a los esclavos. Y lo que hacían eran entregarles tablas o palos, bueno, sí, tablas de madera, con el grabado de la hacienda a la hacienda a la que los esclavos pertenecían anteriormente. Entonces, esas tablas, esos tablones, se podían canjear por ropa, dependiendo de las sedes, por ropa, por licor, por Por comida, comida, por alojamiento, etc. Entonces, pero la mayoría de los esclavos, bueno, de los ex esclavos, para celebrar la abolición de la esclavitud, utilizaban los palos, era para beber licor. Entonces, cuando iban a las tiendas de víveres o a las bodegas, decían, dame un palo de ron. O voy a gastarme, ¿cuánto cuesta esta camisa? Cuesta 3 palos. Entonces, de ahí es que viene el término. ¡oh, qué bien! Yo estuve a punto de decirte al principio que el uso de palo para hablar de dinero, sobre todo de cantidades que terminan con un cero, 100 o 1000 o millón, a mí me parece que te iba a decir que me parecía que era reciente en Venezuela, pero bueno, parece que no. Solo que a mí no me parece que yo lo hubiera oído cuando era pequeño, por ejemplo, cuando yo era pequeño. Pero lo del palo ron, siempre me había preguntado por qué se decía un palo ron, un palo whisky o lo que fuera. Y Sí, esta por eso historia me mismo. parece fantástica. Qué bueno saber eso. Muchas gracias. Yo tampoco sabía, siempre se me hacía raro palo de ron. Bueno, como es un Qué bien. venezolanismo tan arraigado, pero sí es por eso, la gente los canjeaba y como estaba reciente la abolición, la mayoría de ex esclavos se volvieron locos y los gastaron en ron. Claro, hay que celebrar. Y hay gente que no concibe celebrar si no es con licor. En Perú también se utiliza palo en el sentido de tal cantidad de dinero. También me parece que son los que terminan con 100. Perdón, los que terminan no, que van aumentando de 100 en 100. Un palo son 100 soles. 2 palos son 200. Yo había pensado alguna vez que se decía un palo de ron, de whisky, de lo que sea, porque en realidad cuando es muy fuerte el licor, el que lo bebe termina apaleado, ¿no? Se siente como cansado, borracho.
El licor le pega. Siempre los borrachos siempre terminan sintiendo una cosa que los debería disuadir de emborracharse la siguiente vez, pero bueno, siempre lo vuelven a hacer. Es como que el licor los apaleara. Yo me había figurado a mí mismo, no he leído eso nunca, me había figurado esa hipótesis, pero esta que tú dices me parece fabulosa. Muchas gracias. Cintia, ¿quieres decir algo? Te pregunto porque estás aquí en la pantalla. Ya va. ¿Ahora me escuchan? Tuve un ¿Sí? pequeño problemita con el micrófono, pero sí, me estaba acordando de un venezolanismo que es la palabra coroto. Me había llamado la atención y bueno, investigué un poquito y resulta que viene de la época de Antonio Guzmán Blanco. Sí. Esto sucede porque él era gran admirador de la pintura francesa y había un pintor De llamado todo. Camille. Todo lo que Perdón, tenía que ver con todo lo francés era una fascinación para Guzmán Blanco. Perdóname. Sigue. sí, desde la arquitectura, la pintura, todo. Y bueno, había un pintor llamado Camille Corot y Antonio Guzmán Blanco adquirió varias de sus pinturas y para su equipo de limpieza era gracioso el nombre y en forma de burla llamaban a esta pintura corotos. Y así fue transcurriendo como hasta lo que llamamos hoy como un utensilio en realidad, pero en realidad viene de un apellido. Sí, él parece que llamaban a los cuadros los Corot, que bueno, que es algo que se hace siempre. Uno puede decir, yo tengo en mi casa un Picasso, tengo un Velázquez, tengo un Miguel Ángel y tengo un Corot. O tengo varios Corot. Como era muy cuidadoso con eso, los sirvientes siempre hablaban de los Corot. Los Corotos. Ya, esto era porque lo veían como cualquier objeto, no le tenían esa admiración como la tenía Guzmán Blanco. Sí, exactamente. Para los sirvientes eso no significaba lo mismo. Qué bien, qué bien. Sí, esa historia es más o menos conocida. Hay otra. Bueno, I want. ayer, perdón. I want. Yo quiero. Un momentito. Yo ayer Sí. mencioné en el foro, no, en el chat, Manganzón. ¿Lo habrán visto? Parece que también fue originado por Guzmán Blanco, pero para que si alguien se enamora del venezolanismo Manganzón, lo puede agarrar, entonces lo voy a dejar para más tarde. O sea, hablar de él más tarde. Adelante, Sibira. Yay. Bueno, está, por ejemplo, echarse un camarón. O sea, ya sabemos que echarse un camarón sería que si tomar la siestita, ¿no? O sea, ay, no, me voy a dar una siesta, una cosa así. Bueno, según lo que he investigado, realmente es algo que proviene de las primeras exploraciones del petróleo en nuestro país. Entonces, aquellos extranjeros de habla inglesa venían y decían, I'll come around, cosa que se decía muy, muy rápido, corrido y tal, sonaba a ay camarón, no hay camarón, o sea, un camarón, pues. Entonces, aquí es como una de esas expresiones que nacen más que todo como de esa pronunciación o de esa mala escucha, no sé si, o sea, pues sería el caso de esas frases inglesas, como por ejemplo echarle pichón, que sería push up, o corn to fly, que sería cotufas. Entonces sería como una degradación tal vez, o una, ay no sabría qué palabra usar. También está Washpimán. ¿No? Son simplemente Ajá, que el venezolano o la persona escucha el idioma ajeno y pues repite lo que entiende y se va ajá, transgiversando. exacto. Como que Lo mismo machuca pasa con el cotufa. idioma, lo machuca y de allí sale la palabra. Así. Sí, exactamente. Muy bien. I come around, nunca lo había oído.
Esa explicación, esa etimología no la había oído yo. Muy bien, Profesor, muchas gracias. ¿sabe qué Sí, me generó la duda acerca del palo de dinero? O sea, porque palo significa en cuestión de dinero un número cerrado en cero. Y me dio curiosidad y estoy buscando. Y posiblemente es que se deba a un artefacto que se usaba en la Europa medieval que se llamaba ¿palo qué? Palo tallado, que era el sistema bancario de Reino Unido hasta hace poco, hasta 1800, porque no podían darse el lujo cuando prestaban dinero cuando los acreedores de por lo menos un sistema bancario prestaba dinero, no podía darse el lujo de simplemente dar las monedas y ya. Entonces, ¿qué sistema era lo que tenían? No sé si tiene que ver con eso, pero me parece muy curioso esta historia. Que ellos entregaban, los acreedores bancarios, o no sé, los dueños de haciendas, entregaban un palo tallado que equivalía a una suma de dinero. Entonces, la persona que iba con el préstamo bancario iba al lugar donde iba a comprar o a lo que iba a comprar con ese palo que tenía un valor en específico tallado y se lo entregaba a la organización que necesitaba, no sé, el alquiler de una casa, un carruaje, etcétera. Entonces, una vez ya el servicio estuviera contratado, los cobradores de las cuentas iban al banco o a la persona acreedora y le quitaban las monedas. Era un sistema más seguro para confiar el dinero, ¿no? Y lo más curioso es que los palos tallados venían en dos. Un palo se lo quedaba el acreedor y otro palo se lo quedaba el que pedía el préstamo. qué emoción, qué emoción. Muy buena esa historia. Bueno, Como los cheques modernos, podría decirse. sí. Mira, bueno, se lo iba a decir a Márquez, pero es con todos. Debemos ir anotando de dónde tomamos esa información, o toda la información que encontremos sobre estas cosas, sobre todo. O sea, lo que encuentren sobre el párrafo también tienen que anotar de dónde lo han tomado. Porque eso indica mucho, o indica, al final, indica cuán valiosa es la información. Si es una fuente confiable, tiene que ser una mejor información. Si no es tan Bueno, confiable, quizás ni siquiera deberíamos leer. yo Eh, acabo de tomar esta información de un noticiero llamado BBC Noticias Mundo. Muy confiable. Esa es la BBC de Londres, pero en español. Ahora, cuando empezaste a hablar otra vez de los palos, me acordé de que algo que siempre se pensaba cuando el billete de mayor denominación en Venezuela era el de 100 y que era marrón. Uno siempre decía una tabla, porque las tablas que son de madera son marrones, o suelen ser marrones, como el billete. Era el mismo color. Entonces, esa también la he oído como explicación de esto, pero eso es lo que en lingüística llaman una etimología popular. No es que ese sea el origen comprobado científicamente de esa expresión, sino que, bueno, la gente se imagina que es así, la gente le da esa explicación, y no es una explicación descabellada, es una explicación que tiene sentido, solo que no está demostrado que sea así. Pero Profesor, siempre hay otras pero demostraciones que ya existen. Dime. para los coloquialismos puede existir una explicación técnica, o sea, una explicación que no sea popular, Sí, sí, porque siempre hay la que no es popular, sí, porque en lingüística existen formas de averiguar eso, y también en la historia. Y en eso colaboran mucho la lingüística y la historia. La rama, digamos, de la lingüística que estudia esas cosas es la etimología. Y cuando se trata de expresiones, o sea, que no es una sola palabra, sino varias palabras juntas que forman una expresión,
Más bien la rama de la lingüística que las estudias es la paremiología. Estudio del origen de bueno, el estudio de las expresiones lingüísticas, de las expresiones fijas, ya formadas, que tienen un significado diferente a lo que significa cada palabra una por una. Bueno, se llama así, paremiología. Fue la frase. Pero también existen esas etimologías populares, la hipótesis que tiene la gente en general acerca de por qué se dice de tal forma. No se me ocurre un ejemplo de etimología popular en este momento. Pero bueno, sí, ese de tabla. ¿Por qué tú llamas tabla el billete de 100? Podía uno preguntar cuando yo tenía 20, 30 años. Bueno, porque el billete es marrón, la tabla es marrón. Bueno, una tabla. Pero eso es una etimología popular. Es decir, lo que la gente se imagina que es el origen de eso. Pero esto que está contando Márquez parece más probable. Parece, uno siempre tiene que decir así porque uno no sabe si dentro de un ratico ella misma encuentra una página en un libro serio que demuestra que no es así, sino otra historia. Siempre es posible, ¿no? A ver, ¿qué más tienen por ahí? Ustedes vieron que la cosa iba a ser interesante. Yo les dije el primer día. Mentira, no lo dije. Bueno, ustedes lo averiguaron por sí mismos. Chicos, una cosa que pueden hacer con esto me doy cuenta de que siempre los estudiantes me dicen, no, profe, es muy temprano. Siempre el primer año los estudiantes creen que no pueden llegar tan allá. Pero una cosa que pueden hacer como producto, el otro día Sibira hablaba de un producto, un proyecto, una cosa así. Una de las cosas que se pueden hacer con esas investigaciones que están haciendo sobre los venezolanismos que adoptan es ponerlas en ritos de hilación. Estas son cosas que caben perfectamente, investigaciones que caben perfectamente en ritos de hilación. Me parece adecuado. ¿Cómo? Me parece adecuado. Di que no. Sí, esas son las cosas de las que trata esta publicación. Nunca sé si llamarlo revista, blog, hoja suelta, periódico. No, periódico no. Claro que también estamos viendo son expresiones populares, expresiones coloquiales, pero también piensen en aquellas palabras de origen indígena. Por ejemplo, arepa del Caribe, auyama del Arauco, dice aquí, budare también del Caribe, casabe. Debe ser arahuaco. Debe ser arahuaco. Sí, cierto, no, yo también ando cieguita, profe, disculpe. Ajá, en esos casos son indigenismos. Las palabras que se originaron en lenguas indígenas. Bueno, pero también pueden ser consideradas venezolanismos si esas lenguas indígenas son venezolanas. En Venezuela hay 34. Claro, también una vez leí el origen y el significado de la expresión, allí viene Pacheco. Ajá. O ya llegó Pacheco, o ya bajó Pacheco. Ajá. Explíquenla, porque yo nunca lo entendí del todo. A ver, No, dinos, Sibira. realmente la historia relata que, o sea, realmente el significado de la expresión ahí llegó Pacheco, se fue Pacheco, lo que sea el dichoso Pacheco, lo que haga Pacheco, es referente al frío. Pacheco vendría siendo el frío. Entonces la historia cuenta que era un señor que cada vez que bajaba, creo que era del Ávila, si mi memoria no me falla, De cada vez Galipán. que bajaba De Galipán. del pan de Ávila, realmente no recuerdo muy bien la historia porque fue algo que leí hace bastante tiempo.
pero él cada vez que bajaba de la montaña, o sea, él bajaba en las horas en las que el frío, la neblina también bajaba hacia Caracas. Entonces, era una cosa como, bajó este señor y con él el frío. La, la, la visita de Pacheco a Caracas, que era una vez al año o pocas veces al año, pero en la misma época, coincidía con el inicio del frío en Caracas. La época del año, no a la hora del día. Pero supongo que también a la hora, ¿no? Pero era esos meses en que en Caracas hacía frío. Entonces sí, en una época en que el guardabosques de Galipán se llamaba Pacheco y solía ir a Caracas o bajar de la montaña cuando empezaba el frío en Caracas. Coincidía y por medio de una falacia, eh, la gente empezó a llamarlo Pacheco porque veían al señor pasar. Ah, mira, con razón está haciendo frío este señor bajo la montaña. Se llama Pacheco. Sí, ese origen es bastante conocido. En el Boulevard de Sabana Grande habrán visto que hay una escultura de un señor que está como recostado de una baranda, ¿no? Tiene los brazos puestos sobre una baranda como si estuviera parado en un balcón, pero no, una baranda. Y bueno, esa escultura se llama Pacheco o ya bajo Pacheco o algo así. Y es un homenaje a este señor Pacheco y al hecho de que su trabajo dio origen a esa expresión de los tiempos en que Caracas era una ciudad fría. Bueno, todavía en 1981 o 2 fue la primera vez que yo fui a Caracas. Mi abuela estaba angustiadísima porque yo no tenía ropa que me sirviera para estar en un lugar frío. Decía, pero ¿por qué tengo que vestirme así? Porque en Caracas hace frío. Todo el mundo lo sabe. Y uno ve fotos de 1920, de 1910 y todo el mundo está abrigadísimo porque hacía frío. Claro, en la época de frío hacía más frío que en el resto del año. Pero bueno, la contaminación, los carros, la electricidad, eran eso para atrás. Ya donde yo vivo en Caracas, hace un poquito de frío en la noche, en diciembre y un pedazo de enero, pero no más. Es verdad, aunque bueno, en los pocos años así, en los últimos años, al menos donde yo vivía, bajaba la neblina. Oh, Entonces, neblina. sí, neblina, hacía mucho frío. Y bueno, Sí. siguiendo con también los extranjerismos, por así decirlo, que en nuestro idioma, nuestra lengua como que se tergiversó, está también la influencia africana. Está, por ejemplo, Bemba, Cambur, Caraota, chévere. Chévere. O bueno, La aquí pobre, según la la pobre, Wikipedia. la pobre palabra chévere le han atribuido todos los orígenes imaginables. En ritos de hilación hay una explicación etimológica de chévere que da el profesor Luis Roberts, que parece muy plausible. Pero bueno, uno no sabe. ¿Quién sabe si es una palabra que vino de África? Yo no lo sé. Mira, sí, Bueno, mira, no sé. me parece fantástico que estés viendo eso, pero tienes que adoptar uno o dos o tres. Ah, no, sí, claramente. No vayas a escribir 100 páginas sobre ese asunto. Bueno, si escribes 100 o 200 está magnífico, pero eso no es lo que estamos haciendo en este momento, ¿eh? Ah, Yo no, claro. adopto echarse los palos es mío. Ok, puede ser, Bueno, puede ser más, ¿eh? bueno, tal vez podría yo lanzarme a ese asunto de la palabra chévere, aunque creo que ya alguien lo adoptó, No ¿no? recuerdo, yo lo tengo anotado, pero no recuerdo. Bueno, no sé. Si en dado caso alguien por allí ya lo adoptó, avíseme. Pero creo que yo sí me voy a lanzar ese muerto de lanzarme así a chévere. A Tengo buscar que qué. decirte que, tengo que decirte que mucha gente ha escrito sobre el origen de la palabra chévere. Sí, bueno, pero es que, por ejemplo, aquí Wikipedia dice,
Introducido en Venezuela a comienzos del siglo XIX por inmigrantes africanos provenientes de Nigeria. Es un término aceptado por la Real Academia Española y difundido en Hispanoamérica. Ajá, y se dice que la difusión en Hispanoamérica, es decir, que incluye España, se debe a las telenovelas de los años 80 y 90. Ujú. Aquí me han Sí, dicho a mí que ellos comenzaron a decir chévere cuando empezaron a llegar las telenovelas venezolanas. Y en España es una cosa que se sabe hace tiempo. claro. Está, por ejemplo, también el criollo, que aquí dice que es influencia del Brasil, ¿Qué, que, qué es el que, criollo? viene, que viene del criar y significa idílicamente de la tierra nuestra. Bueno, hay que tratar la información de Wikipedia con alguito de cuidado. Con Porque, recelo. sí, con recelo incluso. Porque Wikipedia puede ser modificado por cualquiera que esté suscrito, ¿no? Y bueno, puede ser una información muy seria, ¿sí? Puede ser porque cualquier persona seria, cualquier científico de la lengua puede abrir una cuenta de Wikipedia y poner información, pero luego puede venir alguien más y alterar la información. Y ¿Sabe no qué? sabemos O quién es sea, quién. ¿sabe qué, profesor? A mí una vez me pasó algo así, nos pasó algo así que nos enseñó mucho. Nosotros teníamos, cuando yo estaba en bachillerato, eso fue como a eso de tercer año, más o menos, nosotros teníamos un profesor que era el malote, por así decirlo, pero era muy bueno. Y no recuerdo si fue ese año o fue en metodología de la investigación, porque el año después también nos dio metodología. Y yo recuerdo que en una ocasión él mandó a hacer un trabajo de investigación y él sabía a lo que se atenía. Entonces, él estaba suscrito a Wikipedia. ¿Y qué fue lo que hizo el don? Agarró y configuró toda la información de lo que había, o sea, del proyecto, todos los artículos relacionados a lo Todo lo que que él ustedes había iban a mandado a necesitar. hacer, todo lo que íbamos a necesitar, lo configuró justamente en Wikipedia. Y todos los trabajos estaban malos, malísimos. Y después él se reía, después que recibía los trabajos, y yo sí veía que cuando él los leía, él se cagaba de la risa, y yo decía, pero ¿por qué este hombre se ríe? Y me asustaba, porque él siempre era así, como tenía algo, cuando él se reía había algo malo. Entonces, recibió los trabajos y se ríe, y todos estábamos en pánico, ¿por qué se ríe? ¿Qué le pasa? Bueno, después que nos entregó el trabajo riéndose, nos dice, ustedes sacaron todo este trabajo está mal, y nosotros así, ¿por qué? Wikipedia. Bueno, resulta que había configurado todo. Yo me estoy riendo mucho también porque, bueno, hasta el momento yo no había oído una historia así, sino cuando yo la he contado. Porque yo una vez hice eso con mis alumnos de primer año. Qué Bueno, malo, ¿no? no Que fue ya le está dando la toda, idea. no fue toda la información. No puse un montón de artículos inventados por mí, pero sí puse un concepto que yo inventé, ¿no? Ahora ya no me acuerdo cuál era la palabra. Y fue borrado de Wikipedia, porque yo mismo lo denuncié como una información falsa después de que hice el ejercicio, ¿no? Entonces, todos los estudiantes fueron a Wikipedia y encontraron lo que yo había escrito, que no era verdad, que era un invento, eso no existe. Pero qué bien, estoy aplaudiendo interiormente a tu profesor. Maravilla. Sí, realmente era un profesor bastante malvado, pero nos enseñó muchas cosas. Él daba muchas materias. Y es que ¿cómo vamos a verificar si es verdad en física? Sobre todo física, teníamos que ir a libros, entonces a él le gustaba mucho que recurriéramos a los libros. Y pues no. Se va a cortar. Por Se va a cortar. cierto, disculpe, profe, les tengo por ahí un truquito para que no se vuelvan locos con Google Académico cuando vuelvan a buscar. Ya se los mandaré por WhatsApp. Ok, vamos a salir y entrar otra vez, ¿eh?